Aleluya, poderoso es el Señor. Damos gracias a Dios por su amor. Grande, poderoso. Es algo extraordinario que para el ser humano quizás no tiene explicación, pero el amor de Dios trasciende, va más allá de lo que nosotros podemos entender. Y por eso estamos aquí en esta tarde, porque su amor nos alcanzó, se manifestó de tal manera que hoy reconocemos que Jesucristo es el Salvador y Señor de vuestras vidas, y por amor se entregó en la cruz del Calvario. En esta tarde hermosa vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a estar trabajando el tema: el sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿Escuchó bien, iglesia, amigo, amiga? El sacrificio de Cristo quita el pecado. La base bíblica se encuentra en el libro de Hebreos, el capítulo 9, versículos del 25 al 26. Y vamos a dar lectura a los mismos en esta tarde en toda reverencia. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Palabra de Dios es esta. En esta tarde quiero que la iglesia y los que estarán más adelante escuchando esta prédica presten mucha atención. Estamos en un tiempo de pandemia, pero también el mismo ha producido que han salido muchos falsos maestros a través de las redes sociales y por tantos medios que hoy tenemos a vuestro alcance. Y una de las cosas que se están dando en medio de esta pandemia fuertemente es lo que la palabra de Dios presenta como la apostasía. La misma sale de la llamada iglesia del Señor, donde se levantan hombres o mujeres y comienzan a negar lo que en un principio para ellos era agradable, aceptable, y aún hasta se atrevían a dar su propia vida. Hoy muchos están diciendo que no hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Por lo tanto, es una falsedad. Por eso queremos trabajar este tema: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Nosotros, los seres humanos, la iglesia del Señor, tenemos que entender que Cristo es el sacrificio perfecto. No hay otro. Nosotros hoy somos salvos porque Cristo fue a la cruz del Calvario, se presentó perfecto, agradable. Nosotros hoy estamos en el camino del Señor porque hay una necesidad. La misma es a través de Cristo quitada, perdón de pecados. Cada uno de nosotros nos encontramos sin fe, sin esperanza, pero gracias a Cristo hoy Él perdona todos vuestros pecados. Y en la cruz del Calvario Él llevó sobre su cuerpo todos los pecados, todos los presentes, los futuros. Él quita el pecado. Es el único. También en Cristo vemos la capacidad de sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Ahora, en esta tarde, evaluemos nuestra vida delante de la presencia del Señor. Evaluemos nuestras creencias como cristianos. Evaluemos
¿Dónde estamos parados en esta tarde? Cuando miramos este pasaje bíblico de Hebreos capítulo 9, es muy confundido en este tiempo que nos ha tocado vivir. Pero cuando vamos al principio del mismo, nos muestra lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Para comenzar, el primer punto, vemos en el Antiguo Testamento la gloria del tabernáculo. Cuando vamos a Hebreos 9, del versículo 1 al 5, dice de la siguiente manera: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Vemos la descripción. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo se manifestaba la gloria. ¿Por qué? Cada año el sacerdote tenía que auspiciar sacrificios por el perdón del pueblo. Cada año presentaban los mismos para que el pueblo recibiera perdón año tras año. Pero hay un detalle, que el tabernáculo, cuando lo estudiamos en su esencia, punto por punto, cada lugar nos está presentando a Cristo, el Dios poderoso, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es Dios, Él es soberano, Él es poderoso. Y aún las Escrituras nos presentan y manifiestan la divinidad de nuestro Salvador. Sanaba, caminó sobre las aguas, resucitó al tercer día. No hay duda alguna que el sacrificio de Él quita el pecado. Suficiente evidencia. Por eso tenemos que cuidarnos de los falsos maestros que en este tiempo de la pandemia nos quieren presentar algo diferente, que no hay perdón, que están esperando otro en Mesías. No, ya vino. Hoy nosotros esperamos la segunda venida, porque Él viene por su pueblo y adoramos su santo y bendito nombre. En el tabernáculo Él manifestaba, el sacerdote presentaba sacrificio, se presentaba perdón por un año. Año tras año tenían que volver a este ritual en el Antiguo Testamento. Ahora bien, el punto número 2, el único acceso a la presencia de Dios, y lo vamos a ver aquí en Hebreos 9, versículos 6 al 10. Quiero que estén bien pendientes porque es palabra del Señor. Hebreos 9, versículo 6, dice: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. En la primera parte entran los oficiales, los sacerdotes, para auspiciar los sacrificios. Pero ahora bien, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto
en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Se va dando cuenta lo que nos dice la palabra del Señor? Hebreo nos está hablando de aquel lugar. Una parte entraba el sacerdote, pero al lugar santísimo, que representa el lugar de Dios, solamente alguien podía entrar, y era Moisés. Porque Moisés, cuando lo estudiamos, representa salvación. Cuando vamos a la tipología, Moisés es quien Dios usa para liberar al pueblo del Egipto. Es el hombre que extendió la vara y el mar se dividió en dos. Ahora bien, esto está tipificando, está presentando a Cristo como el único sumo sacerdote. Nosotros con nuestros pecados no podemos entrar a la presencia de Dios. Si hoy entramos a la presencia de Dios, si hoy sentimos su Espíritu Santo, si hoy gritamos los cuatro vientos que somos del Señor, es gracias a Cristo. Cristo que mora en nosotros. Hoy Dios, el Santo, nos mira a través de su Hijo y nos recibe y somos su pueblo. Por eso es que nosotros hoy podemos adorarle, no por lo que nosotros hemos hecho. Nos podemos sacrificar de mil formas, hermanos y hermanas, pero quien pagó el precio se llama Jesucristo. Y al lugar santísimo, el único que se presentó, que el Padre recibió con agrado, se llama Jesucristo, quien quita el pecado. Por eso es importante saber que el único acceso a la presencia de Dios que hoy nosotros tenemos es gracias a Cristo. Antes, el pueblo dependía del sacerdote, de ir él personalmente y presentar el sacrificio. El pueblo no podía entrar juntamente con el sacerdote. Hoy nosotros podemos orar y podemos clamar a Dios y podemos pronunciar ese nombre y Él nos atiende, Él nos recibe, porque Cristo fue a la cruz del Calvario. Hoy tenemos libertad, tenemos acceso, el velo se rasgó. Y eso significa que hoy usted y yo, la iglesia del Señor, tenemos libertad para entrar al lugar y adorar al Señor y poder levantar vuestras manos. Y lo primero que tenemos que reconocer es que somos pecadores arrepentidos, que hoy estamos de pie por el sacrificio de Cristo. Pero todos los días fallamos. Todos los días cometemos errores. Todos los días algo sucede en vuestra vida. Pero si eso nos duele, si eso nos lleva a arrepentirnos, a reconocer: Jesús, lo hice mal, estoy en este caminar, no entiendo por qué hice esto, pero por favor perdóname. Su sacrificio quita ese pecado, porque seguimos siendo sus hijos e hijas, porque Él nos ama. Qué amor tan grande, aleluya. Ahora bien, ese acceso a la presencia de Dios. El punto número 3. Hay un sacrificio que ahora da acceso a la presencia de Dios. Porque usted sabe que ese sacerdote en la antigüedad estaba mal. Tenían que sacarlo porque era muerte, muerte física. Caía al instante muerto. Pero hoy, el punto número 3, el sacrificio de Cristo nos da acceso a Dios. ¿Cómo es posible esto? Hebreo lo explica en el versículo 11 al 14. Vamos a leerlo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Escuche bien, iglesia, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la
becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Al Dios vivo. Hoy tenemos acceso a Dios gracias, no a mi sacrificio, gracias al sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo, que quitó el pecado de vuestros corazones, de vuestra vida. Hoy sentimos el perdón de Cristo porque Él fue a la cruz del Calvario y hoy su sacrificio nos da acceso. Iglesia de Dios, gracia abundante, amigo, amiga que nos escucha, Cristo es sumo sacerdote. Cristo es quien nos da acceso a Dios. Su misión es introducir al hombre, a la mujer, a Dios, para que vivamos para Él, para que caminemos para Él. Nuestro mundo es uno de sombras y es una realidad, pero ¿sabe algo? Que el sacrificio de Cristo es la luz para este mundo, porque es lo único, es el único que quita el pecado del corazón de vuestras vidas. Por eso Jesús es el sumo sacerdote que da acceso a Dios, porque Él es perfecto en obediencia. Nosotros no podemos salvarnos por nuestra propia obediencia, porque aún nuestra obediencia está contaminada. Pero la única obediencia que nos presenta la Biblia, que Dios sí aceptó, es la de Cristo. Fue obediente en todo, perfecto hasta la muerte de cruz. Ningún hombre aquí en la tierra, ninguno de nosotros, podemos atribuirnos que por vuestra obediencia, que por mi sacrificio, por lo que yo hice, es que soy salvo o estoy manteniendo salvación. Hoy somos salvos porque Jesucristo fue a la cruz del Calvario, porque derramó su sangre. Él es el perfecto Cordero. Ya no necesitamos hacer los sacrificios del Antiguo Testamento, porque hoy estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto es Jesucristo. Hoy somos salvos por la gracia de Jesucristo, y esa gracia nos llevará a obedecerle, a vivir para Él, y lo primero que produce es arrepentimiento en vuestros corazones y reconocimiento que Él es el Hijo de Dios, que fue a la cruz del Calvario para quitar el pecado y resucitó. Ahora bien, el punto número 4. La única manera de obtener el perdón, lo vemos aquí en este capítulo. El versículo 15 al 22 de este capítulo 9. Vemos que nos presenta la única manera de obtener el perdón. Y leemos el versículo 15 al 22. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, y esta palabra significa que hoy tenemos el Nuevo Testamento, lo que el Nuevo Testamento nos muestra, es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Y qué nos presenta el Nuevo Testamento? Que Jesucristo vino, fue a la cruz, murió por nosotros. Y dice el 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo
y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aleluya. Por eso hoy damos gracias a Cristo, porque derramó su sangre para que hoy podamos recibir y sentir que todo pecado es quitado gracias a su sangre. Hay un testamento, hay un Nuevo Testamento que en este tiempo de la pandemia es bien atacado por falsos maestros, donde dicen que el Nuevo Testamento no funciona, que el Nuevo Testamento no es válido, que el Nuevo Testamento es de Roma, que el Nuevo Testamento está mal. No. Lo que ocurre es que nos están presentando al que salva, al que quita el pecado del mundo, y por eso tiene que ser atacado. Pero yo te quiero decir, iglesia, presta atención a la palabra de Dios. Cuida tus oídos de muchas enseñanzas falsas que se han dado en este tiempo de pandemia. Cuídate de lo que sube, de las prédicas que sube, porque muchas de ellas van en contra de lo que la palabra del Señor ha establecido. Por eso el sacrificio de Cristo, nos mantenemos diciendo con toda certeza, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios, es el único que quita el pecado. Mis sacrificios humanos no quitan pecado. Mis sacrificios no van a llevarme al cielo. Quien me lleva al cielo es Jesucristo a través de su sacrificio. Y Él viene por su pueblo. No sabemos el día ni la hora, pero Él viene. Entonces, cuando miramos el versículo 25 y 26, nos dice en esta hermosa tarde: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Por eso era necesario, y la palabra nos presenta que el sacrificio de Cristo ya fue suficiente. Porque si no fuera suficiente, tendríamos que estar todavía cada año presentando sacrificio. Pero hoy estamos en el nuevo pacto de gracia, de favor, donde ya el hombre no tiene las fuerzas, ya el hombre no tiene argumentos para él decir: yo produzco mi propia salvación. No, solamente hay uno que salva. Aún en la antigüedad tenían la ley, tenían todo el ritualismo, pero seguía el pueblo muriendo. La muerte seguía, porque hay uno solo, quien se llama Jesús, que quita el pecado por completo, quien tiene el poder de destruir el pecado y lo destruyó en la cruz del Calvario, se llama Jesucristo. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y a Él damos gracias y a Él adoramos en esta hermosa tarde. Ya Él hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso dice el versículo 26: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Él quitó del medio el pecado. Lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Cristo quita el pecado para que la relación con el Padre vuelva a ser una extraordinaria, donde podemos hablar y Él está atento a vuestro clamor. Si en esta tarde hay alguna amiga o amigo que está sin fe, sin esperanza, quiero decirte que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y esa muerte, ese sacrificio, esa resurrección es para salvación. Que el Espíritu Santo de Dios toque el corazón. Que el Espíritu Santo de Dios te lleve al arrepentimiento y puedas reconocer en esta tarde que solamente en Cristo hay salvación. Quiero decirte, iglesia de Dios Gracia Abundante, que venga lo que venga, viento, marea, el mensaje sigue siendo el mismo. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Jesucristo es el centro de la iglesia. Y Él viene
por su pueblo. Nos mantenemos fieles a la palabra, porque lo mismo le pasó a Pablo, lo mismo experimentaron los apóstoles Pedro por llevar el evangelio de la gracia de Jesucristo y reconocer que solamente en Él hay perdón de pecado. Se levantaban muchos falsos maestros, pero hoy te quiero decir, amigo, amiga, que Jesucristo te ama y por lo tanto Él lo demostró en la cruz del Calvario, derramó su sangre, resucitó y se presentó una sola vez. Él no va a regresar nuevamente a sacrificarse. Ya el sacrificio se dio en la cruz del Calvario para perdón de pecados presentes y futuros. Gloria a Cristo, hoy somos perdonados. Eso nos tiene que llevar a nosotros como pueblo de Dios a reconocer que es por Él, que no es por lo que yo hice. Tenemos que en esta tarde reconocer que Él nos encontró cuando estábamos sin fe, sin esperanza, cuando quizás pensamos que era el último día de vuestra vida, o quizás cuando muchos estaban aún por privarse de su propia vida, se manifestó el amor de Cristo. La salvación es Dios. Él salva a través de su Hijo Jesucristo. Por eso lo envió. Sacrificio agradable, perfecto, para quitar el pecado del mundo. Por eso hoy te decimos en esta hermosa tarde que todavía hay una esperanza. Y todo el que venga a Él, Él no lo echa fuera. Él lo recibe, Él lo perdona. Cuando hay un corazón arrepentido, cuando hay un corazón que le duele el pecar, que le duele vivir la vida como el mundo quiere que se viva. Es ahí donde se manifiesta esa salvación. Y créeme que cuando llega la salvación, ningún sistema puede señalar que no ha recibido salvación. No, porque viene de lo alto. Es un regalo, es un don que se manifiesta para el corazón de aquellos que necesitan esa esperanza, necesitan la fe que es Cristo Jesús. Hoy estamos aquí, no por bueno, no por lo que hacemos, es por la gracia, por su amor y sacrificio en la cruz del Calvario. En esta hermosa tarde vamos a hacer una oración por cada uno de aquellos que están quizás pasando por un tiempo fuerte de enfermedad, un tiempo de tristeza, y también por aquellos que en esta tarde el Señor trae arrepentimiento. Que el Espíritu Santo de Dios toque los corazones de aquellos que están sin fe, sin esperanza, y que esta tarde la salvación se manifieste. Amigo, amiga, estaremos orando. Si tienes preguntas, si sientes que hay un deseo de confesar a Cristo y dice, ¿cómo yo hago esto? Escríbenos. Está nuestra información y te ayudaremos a través de la palabra, porque sabemos que en esta tarde hay hombres y mujeres que el Señor está llamando a salvación.